Firma de una vez. ¿Qué lentitud podrá hacerlo? En la alta sociedad aún se murmuraba sobre aquella fiesta. La fiesta donde el poder del dinero fracasó por completo ante una pluma de caligrafía y una hoja de papel en blanco. Todo comenzó cuando un arrogante multimillonario quiso convertir a la camarera en su diversión con un desafío sobre una lengua antigua. Él esperaba su misión, pero lo que recibió fue una lección más valiosa que toda su fortuna. Sigan la historia hasta el final para ver lo que hizo aquella joven. Las risas estallaron, rasgando el aire silencioso de El Zafiro, el restaurante fusión más exclusivo de la Ciudad de México. El ambiente, inmerso en una suave música clásica, de repente se volvió asfixiante. Las cucharas de plata se detuvieron a mitad del aire. Las copas de vino tinto oscuro bajaron a la mesa de cristal. Decenas de pares de ojos de las mesas circundantes se dirigieron hacia el centro de la sala VIP. Marco Valdés, el arrogante millonario, se recostó en su silla tapizada de terciopelo rojo oscuro. Se desabrochó el botón de su chaleco, revelando su brillante reloj Patek Philippe bajo la luz del candelabro de cristal. Con una mano, hizo girar suavemente su copa de vino. Con la otra, sacó de su bolsillo interior un grueso fajo de billetes de dólar. Los billetes verdes, recién impresos, exhalaban un fuerte olor a tinta. Plof, lanzó el fajo de dinero sobre la mesa de cristal. El sonido seco resonó, golpeando el pecho de la persona frente a él. Elena, la joven camarera, se quedó inmóvil. La chica, con su gastado uniforme negro, encogió ligeramente sus delgados hombros por la sorpresa. Sus manos, endurecidas por los productos de limpieza, apretaban la bandeja de plata vacía. «Recógelo», ordenó Marco. Su voz era resbaladiza, fría. No la miró a los ojos, sino a los billetes que yacían esparcidos. $10,000, suficientes para que recompres tu sencilla vida. Los socios sentados a la mesa se echaron a reír. Ricardo, el calvo a su derecha, se golpeó el muslo sonoramente y sacó su teléfono. El flash parpadeó repetidamente, apuntando directamente al rostro palidecido de Elena. «Oye, muchacha», continuó Marco, con una sonrisa de desprecio en la comisura de sus labios. «Me han dicho que te jactas entre los lavaplatos de que sabes leer, que sabes muchas cosas muy elevadas». Se inclinó hacia adelante. El fuerte olor a alcohol le golpeó la cara, penetrante. Sacó una pluma estilográfica, Mont Blanc chapada en oro de su bolsillo del pecho, sujetándola entre sus dedos largos y cuidados. «Demuéstralo». Arrancó una hoja de su cuaderno, empujándola hacia ella junto con la pluma. «Escribe mi nombre, en escritura árabe real antigua, esa que tanto cacareas». Hizo una pausa, disfrutando del inquietante silencio que invadía la sala. Sabía que ella no podría hacerlo. Sabía que era solo una niña de pueblo que había venido a la ciudad a buscarse la vida, aprendiendo un par de letras a medias. Era una trampa perfecta para su entretenimiento. «Si puedes escribirlo, este dinero es tuyo. Te daré 3 meses más de sueldo como propina». Elena miró el papel en blanco, luego el fajo de dinero. Su garganta estaba seca, su corazón latía con fuerza en su pecho. Iba a negarse, iba a darse la vuelta y marcharse. Pero Marco no había terminado. Apartó la silla hacia atrás, estirando su pierna derecha. Sus lustrosos zapatos italianos de piel de cocodrilo, con las puntas afiladas, apuntaban directamente hacia ella, y si no, golpeó suavemente su pantorrilla con la punta del zapato. «O si te atreves a marcharte», señaló el frío suelo de mármol. «Te inclinarás aquí, usarás tu impoluto delantal para limpiar mis zapatos, ahora mismo, delante de todos». El espacio pareció congelarse. El gerente Luis, de pie en la puerta de la cocina, con el rostro pálido como la cera, se aferraba al marco de la puerta con ambas manos. Quería salir a interceder, pero el miedo al poder de Marco lo hizo dudar. Elena sintió una corriente fría recorrer su cuerpo. La humillación no era una sensación de ardor en la piel, sino una cuchilla invisible que cortaba su dignidad. Miró a su alrededor, las miradas curiosas, escrutadoras, las bocas sonrientes, los teléfonos grabando. Esperaban su derrumbe, esperaban que llorara, suplicara o se inclinara como un perro. Marco Valdés tomó un sorbo de vino, sus ojos entrecerrados con un desafío. Estaba esperando, quería verla caer, quería ver la desesperación en esos grandes ojos redondos. «¿Y bien? ¿No te atreves?».
La provocó. ¿O solo eres buena presumiendo? Ricardo rió entre dientes. Vamos, Marco, no seas tan duro. Mira, la chica está a punto de llorar. Agáchate, hermanita. Es solo limpiar unos zapatos. ¿Qué te cuesta? Elena respiró hondo. El olor a perfume, a comida, a hipocresía le subió a la nariz y le dio náuseas, pero no lloró. Lentamente, colocó la bandeja de plata sobre la mesa de al lado. El tintineo metálico sonó, agudo y frío. Levantó la cabeza, su mirada cambió. Ya no había el miedo, la timidez de una camarera. Sus ojos negros de repente se volvieron profundos, tan serenos como la superficie de un lago antes de una tormenta. Miró directamente a los ojos de Marco, una mirada directa, sin pestañear, que hizo que la sonrisa en sus labios vacilara un instante. Se acercó, cogiendo la pluma Mont Blanc. El peso de la pluma dorada en su mano en ese momento era como 1000 kilos, pero su mano no temblaba en absoluto. ¿Estás seguro?, preguntó Elena, su voz no demasiado alta pero clara, interrumpiendo la melodiosa música de fondo. Marco arqueó una ceja, un poco sorprendido por esa actitud firme, pero la arrogancia rápidamente prevaleció. Sonrió con desdén. Escribe. No me decepciones. La tinta derramada no se puede recoger. Elena asintió suavemente, un asentimiento que no era de sumisión, sino de aceptación de un desafío. Se inclinó sobre la hoja de papel en blanco. La punta de oro de la pluma tocó la superficie del papel. Un trazo de tinta negra y audaz apareció, nítido y decidido. El juego había comenzado, pero quién era el actor principal y quién el secundario, aún nadie lo sabía. El sonido metálico de la pluma deslizándose sobre el papel, un rasguño pequeño pero agudo, resonó de manera extraña en el silencio absoluto de la sala VIP. Elena no levantó la vista. Su mano se movía con la gracia de una bailarina, su muñeca girando suavemente, controlando la pluma dorada con una destreza asombrosa. La tinta negra fluía, empapando el puro papel blanco, formando caracteres intrincados, entrelazados de manera compleja y majestuosa. Nadie se atrevía a respirar profundamente, ni siquiera Ricardo había bajado un poco su teléfono. La sonrisa burlona en su rostro se había endurecido por la sorpresa. Esa no era la forma en que una camarera sostenía un bolígrafo, era la compostura de una maestra. 15 segundos. Solo tardó exactamente 15 segundos. Elena levantó la pluma, girando su muñeca con decisión para crear un último trazo agudo. Cerró la tapa de la pluma. El clic seco resonó, poniendo fin a la tensión que se estiraba como una cuerda de violín. Giró el papel, lo empujó suavemente con 2 dedos sobre la mesa de cristal, deteniéndolo justo delante de Marco. «Ya está», dijo Elena, su voz tan tranquila que era inexpresiva. «Aquí está su nombre». Marco parpadeó, miró el papel, luego a Elena y luego de nuevo al papel. No entendía nada. Los caracteres negros bailaban ante sus ojos, hermosos pero completamente desconocidos. Había pensado que garabatearía unos gusanos o que escribiría su nombre en inglés y le añadiría unos trazos superfluos. Pero esto parecía demasiado real. Sin embargo, el instinto arrogante de quien nunca había perdido se impuso. No podía revelar su ignorancia. Tomó el papel, soltando una carcajada. La risa resonó, tratando deliberadamente de disimular su confusión interna. «Ja, ja, ja, miren». Marco alzó el papel hacia Ricardo y los otros 2 socios. «¿Lo ven? ¿Qué poder tiene el dinero? ¿Qué diablos ha escrito esta chica? Parece un conjuro, ¿verdad? Pero lo importante es que lo hizo». Obedeció mansamente. Ricardo se unió de inmediato, aplaudiendo sonoramente. «Magnífico, Marco. Has vuelto a ganar». Seguramente la chica aprendió un par de letras de algún menú de restaurante árabe y ahora viene a presumir. Marco se volvió hacia Elena con aire triunfante. Golpeó el papel con el dedo. «Bien. Aunque no sé qué has escrito, has obedecido. Eso es lo más importante. Coge el dinero». Hizo un gesto con la barbilla hacia el fajo de 10,000 dólares que aún yacía desordenado sobre la mesa. «Y recuerda esta lección. Cuando Marco Valdés da una orden, tú solo tienes que cumplir». Elena no se movió. No miró el fajo de dinero. Miró directamente a Marco. Una leve sonrisa irónica apareció en la comisura de sus labios, una que él nunca había visto en un sirviente. De repente, un ruidoso clic de cubiertos cayendo sobre un plato de porcelana resonó desde la mesa de al lado. Todos se giraron,
sobresaltados. El profesor Samir, decano del Instituto de Lenguas Antiguas, un hombre mayor con el cabello blanco y gruesas gafas, se estaba levantando. Era un cliente habitual del restaurante, respetado por todos, pero en ese momento su rostro estaba pálido, sus ojos muy abiertos, fijos en el papel que Marco sostenía. Se tambaleó hacia adelante, sin importarle que se estuviera entrometiendo en los asuntos de otros. Un momento. La voz del profesor Samir temblaba, ronca por la emoción. «Señor Valdés, por favor, conserve ese papel». Marco frunció el ceño, molesto por la interrupción de su celebración. «¿Qué pasa, profesor? ¿Va a pedirle un autógrafo a esta chica?» El profesor Samir no respondió a la burla. Se acercó, se inclinó sobre el papel, entrecerrando los ojos ante los trazos negros. Su respiración era agitada. «Toulouse», murmuró, como si no pudiera creer lo que veían sus ojos. «Esta es caligrafía Toulouse real, una caligrafía perfecta, la proporción áurea, los trazos gruesos y delgados. Hace 30 años que no veo a nadie escribir así fuera de los documentos de los museos». Marco empezó a sentirse inquieto. Bajó un poco el papel. «¿De qué está hablando?» «La chica escribió mi nombre, Marco Valdés». «¿Verdad?» El profesor Samir levantó la cabeza. Miró a Elena con extrema asombro. Luego se volvió hacia Marco. Su mirada cambió, de la admiración a la preocupación y finalmente a una discreta compasión. «No, señor Valdés», dijo el profesor lentamente, articulando cada palabra con claridad. «Este no es su nombre». El aire de la sala VIP pareció agotarse. La sonrisa en los labios de Ricardo se desvaneció. Marco se quedó rígido. La mano que sostenía el papel se apretó. «¿Entonces qué escribió?», preguntó Marco con voz áspera, sus ojos enrojecidos por la tensión. «Dígalo rápido». El profesor Samir se ajustó las gafas, respiró hondo para calmarse antes de leer la traducción. Ella escribió un proverbio antiguo. Literalmente significa: «Este dinero lo doy para que puedas recuperar un poco de la vergüenza que perdiste hace mucho tiempo». El silencio se apoderó de El Zafiro. El suave zumbido del aire acondicionado se volvió terriblemente ruidoso. Los comensales de las mesas más lejanas también dejaron de comer, aguzando el oído. El rostro de Marco pasó del rojo al morado y luego al blanco. Se sintió como si alguien le hubiera dado un golpe inesperado en la cara en medio de una plaza abarrotada. La humillación. No era Elena, sino él. Él, Marco Valdés, acababa de ser avergonzado por una camarera con su propia ignorancia delante de la alta sociedad de la Ciudad de México. Lentamente, levantó la cabeza, fulminando a Elena con la mirada. Si las miradas pudieran dañar, Elena habría sentido una inmensa presión en ese mismo instante. «Tú», siseó entre dientes. Su voz temblaba de furia extrema. «¿Te atreves?» Elena no retrocedió, se mantuvo erguida, la barbilla levantada, exhalando un aire de realeza completamente opuesto al gastado uniforme que llevaba. «Ese es tu verdadero nombre, Marco», dijo Elena. Su voz era helada, resonando por toda la sala. «Alguien que usa el dinero para pisotear a los demás no merece un nombre. Eres solo una cáscara vacía llena de arrogancia». «¡Cállate!», rugió Marco. Se puso de pie bruscamente. La silla cayó con estrépito hacia atrás. Arrugó el papel en su mano, a punto de abalanzarse sobre la esbelta joven que tenía delante. Pero Elena fue más rápida, dio un paso adelante, su mano izquierda agarró el fajo de $10,000 de la mesa, y antes de que alguien pudiera reaccionar, agitó su brazo. Plof. Todo el fajo de dinero golpeó directamente el pecho de Marco. Los billetes se esparcieron, volando en el aire como una humillante lluvia verde, cayendo sobre sus hombros, sobre su cabeza y sobre sus lustrosos zapatos de piel de cocodrilo. «Quédese con su dinero», dijo Elena, cada palabra como un clavo que se clavaba en el aire. «Su carácter es demasiado barato. No puedo aceptarlo. Considéreme que se lo regalo, mi nuevo jefe». Se llevó la mano a la espalda, tirando con fuerza de la cuerda de su delantal. Chist. El delantal negro cayó al suelo, mezclándose con los billetes esparcidos. Elena se dio la vuelta. Se marchó, el sonido de sus tacones desgastados resonando en el suelo de mármol, un sonido más agudo y orgulloso que el de cualquier zapato de cuero caro en esa habitación. «Deténgase», gritó Marco, tirando furiosamente la copa de vino tinto. El líquido rojo se extendió por el inmaculado mantel blanco. «Deténganla, llamen a seguridad, haré que se arrepienta». Pero Elena no miró hacia atrás,
Su delgada pero erguida silueta se deslizó por la puerta de cristal, desapareciendo en la ruidosa noche de la Ciudad de México, dejando atrás una sala caótica y un magnate sumido en el fango de la abyecta humillación. La puerta de cristal de El Zafiro se cerró tras Elena, cortando los gritos frenéticos de Marco Valdés. Aceleró el paso por la acera, mezclándose con la bulliciosa multitud de la avenida Presidente Mazarik. El frío viento nocturno de la Ciudad de México le azotaba la cara, pero Elena no sentía frío. La adrenalina le corría por las venas. No se detuvo a respirar. Sabía que Marco no la dejaría en paz. Necesitaba desaparecer. Inmediatamente, en la sala VIP, Marco jadeaba en medio del desorden. El vino tinto se extendía por su cara camisa blanca como una mancha. Los billetes de $100 estaban esparcidos a sus pies como basura. Miró fijamente la puerta por donde Elena acababa de desaparecer, sus ojos inyectados en sangre por el odio. «Luis», rugió. El gerente Luis corrió, pálido como la cera. Sus manos temblaban mientras las juntaba sobre su pecho. «Sí, señor Valdés». «¿Dónde está ella?» Marco agarró a Luis por el cuello del chaleco, tirando con fuerza y haciéndole casi caer. Su dirección, su número de teléfono, su expediente personal. «Tráigamelo todo, ahora mismo». Sí, voy a buscarlo ahora mismo», tartamudeó Luis, corriendo hacia la oficina como si lo persiguiera el diablo. Marco se volvió hacia Ricardo y los socios que permanecían inmóviles como estatuas. Su silencio solo aumentaba su tensión. Sentía las miradas escrutadoras de todo el restaurante quemándole la nuca. Acababa de ser humillado. Una camarera lo había avergonzado y le había dado una lección de vida delante de la alta sociedad de la Ciudad de México. «¿Qué miran?», gritó, pateando fuertemente la silla donde Elena había estado parada. La silla salió volando, golpeando la pared con un «bang». «Fuera todos. La fiesta ha terminado». 5 minutos después, Luis regresó, con una delgada carpeta de documentos en la mano, con un aspecto aún más lamentable que antes. «Señor», balbuceó Luis, sin atreverse a mirar a Marco a los ojos. «Dámelo». Marco le arrebató la carpeta. La abrió, hojeando rápidamente los papeles. Primera página, Currículum Vitae. Nombre, Elena García. Dirección, Colonia Iztapalapa. Segunda página, copia de la credencial de elector. Tercera página, contrato de trabajo temporal. Marco sonrió con sarcasmo. «¿Iztapalapa? Un barrio pobre. Enviaré gente a revisar esa zona esta misma noche. La encontraré y haré que se arrepienta». Sacó su teléfono, marcando el número de Santos, el jefe de seguridad del Grupo Valdés. «Hola, Santos. Te envío una dirección. Ve allí de inmediato. Busca a una chica llamada Elena García. Tráela aquí. Si no coopera, encárgate tú». Colgó el teléfono, tirando el expediente sobre la mesa. Se sintió un poco satisfecho. Nadie escapaba a Marco Valdés en esta ciudad. Las 3 de la madrugada. El teléfono de Marco sonó en su lujoso ático con vistas al Parque Chapultepec. Contestó, con un vaso de licor fuerte en la mano, los ojos fijos en la pantalla de la cámara de vigilancia de El Zafiro que mostraba la escena de Elena avergonzándolo. «Dime, Santos, ¿la encontraste ya?» Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Solo el zumbido de la señal telefónica. «Señor Valdés», la voz de Santos, su ex agente de operaciones especiales más experimentado, sonaba confusa y perpleja. «Hemos llegado a la dirección en el expediente, número 42, calle 5, Colonia Iztapalapa». «¿Y qué? ¿Se escapó? Búsquenla por ahí». «No es eso, señor. El problema es que», Santos dudó, «el número 42 es un terreno baldío. Ha estado abandonado durante 10 años. No vive nadie allí». Marco frunció el ceño, sentándose derecho. «¿Qué? ¿Me estás tomando el pelo? He comprobado con cuidado, señor. También he consultado su número de identificación en el sistema de datos nacional». «Habla rápido. Ese número de identificación pertenece a un hombre que falleció hace 5 años. Este nombre de Elena García es falso. Su expediente personal es completamente falso». El vaso de cristal en la mano de Marco se cayó al suelo, haciéndose añicos. «¿Falso?», murmuró, sin poder creer lo que oía. «¿Cómo es posible? Si ha trabajado allí durante 6 meses. Hemos revisado las cámaras de seguridad alrededor del restaurante para seguirla después de que saliera de El Zafiro.
entró en la estación de Metro Polanco, fue al baño de mujeres y nunca volvió a salir. Una mujer diferente, rubia, con una chaqueta roja, salió 5 minutos después. «Sospechamos que... ¿Se disfrazó?», rugió Marco. «Sí, es más profesional de lo que pensábamos. Borró todas sus huellas. Sin tarjetas de crédito, sin cuentas bancarias, sin huellas dactilares en el vaso de agua. Ella es como un fantasma». Marco lanzó el teléfono contra la pared. Se levantó, paseando de un lado a otro por la habitación como un animal herido. No podía creerlo. Una camarera normal, una joven camarera con las manos endurecidas, ¿podría haberlo engañado a él, engañado a todo el sistema de seguridad de El Zafiro? Recordó la mirada de ella, fría, aguda, y esa caligrafía Toulouse perfecta. Esa no era la mirada de una persona normal, era la mirada de alguien misterioso, oculto. «Elena García», siseó. «¿Quién eres?». Pasaron 3 meses. La ira de Marco Valdés no se disipó, solo pasó de ser un fuego ardiente a brasas humeantes. Había contratado a los detectives privados más caros de México. Había revuelto toda la ciudad, pero Elena seguía sin dar señales de vida. Había desaparecido por completo, como si nunca hubiera existido. Pero Marco no tenía tiempo para obsesionarse con una mujer. Tenía un imperio que dirigir. Y, lo que es más importante, estaba a punto de cerrar el negocio más grande de su vida. El Grupo Valdés estaba negociando una fusión con Petroarabia, un gigante petrolero de Oriente Medio. Un negocio valorado en $5.000 millones. Si tenía éxito, Marco no solo sería el rey de los bienes raíces en México, sino que se convertiría en un multimillonario global. En la oficina del presidente en el piso 50 de la Torre Valdés, el ambiente era asfixiantemente tenso. La pesada puerta de roble se abrió de golpe. David, el abogado principal del grupo, irrumpió en la habitación. Su rostro, que siempre había sido sereno y confiado, ahora estaba blanco como el papel. El sudor le empapaba la frente. Su corbata estaba desordenada. En su mano llevaba una vieja carpeta de cuero que exhalaba un olor a papel mohoso. «Señor Valdés», David jadeó, su voz descompuesta por el pánico. Tenemos un gran problema». Marco estaba de pie junto a la ventana, mirando la ciudad, con un puro en la mano. Se giró, frunciendo el ceño con molestia. «¿Qué pasa, David? No me digas que los árabes cambiaron de opinión». «Peor que eso, señor. Mucho peor». David colocó la carpeta sobre la mesa de cristal. Sus manos temblaban al abrir la última página. Era un contrato antiguo, pergamino amarillento, cubierto de líneas de escritura, a mano en tinta negra, intrincadas y complejas. «Este es el apéndice número 4, una condición previa para activar la transferencia de los $5.000 millones», dijo David rápidamente, tragando saliva. «La parte de Petroarabia nos acaba de enviar el original esta mañana. Dicen que es una tradición de su realeza, un compromiso de honor escrito en escritura antigua». «¿Y qué?». Marco apagó el cigarro, acercándose. «Tradúzcalo, fírmelo y coja el dinero. ¿Qué dificultad hay?». «El problema es que…». David levantó la vista hacia Marco con una mirada de desesperación. «Nadie puede traducirlo». Marco se detuvo. «¿Qué dijiste?». «Hemos enviado una copia escaneada a 3 de las principales empresas de traducción de la Ciudad de México. Se lo hemos enviado incluso a la Facultad de Estudios Orientales de la Universidad Nacional. Todos han negado con la cabeza. Dicen que es árabe real antiguo del siglo XVIII, una variante cifrada que solo se utilizaba en documentos ultrasecretos de la antigua corte. Se perdió hace más de 200 años. Absurdo». Marco golpeó la mesa con la mano. «¿En qué época estamos? ¿Dónde está el traductor de Google? ¿Dónde está la IA? Es inútil, señor. La IA no reconoce su gramática porque no tiene datos de entrada. Es como un muro descifrado». David señaló la última línea. «Y esto es lo más aterrador. La otra parte nos exige que firmemos una confirmación mañana por la mañana. En la ceremonia oficial de firma, si firmamos sin entender el contenido interno». David se detuvo, temblando. «¿Y qué?». Marco dijo con voz áspera. «En estos documentos antiguos a menudo se insertan cláusulas de maldición o trampas de honor. Si violamos una sola palabra sin saberlo, según el derecho internacional de herencia y compromisos reales al que hemos acordado adherirnos desde el principio, todos los activos colaterales del Grupo Valdés pasarán a ser suyos.
Perderemos los 5.000 millones de dólares de capital de contrapartida. Usted lo perderá todo, y peor aún, se enfrentará a una pena de cadena perpetua por fraude comercial internacional. La oficina del presidente cayó en un silencio sepulcral. Marco miró fijamente las intrincadas líneas del pergamino. Parecían idénticas. Se estremeció. Parecían idénticas a los trazos que Elena había escrito en la sala VIP del restaurante El Zafiro 3 meses antes. Antigua escritura árabe real. Maldita sea. Marco tiró el puro al suelo de la costosa alfombra persa, aplastándolo con el talón de su zapato. No lo creo. Búsquenlo. Encuentren a alguien que pueda leerlo en este mundo de 8.000 millones de personas. Solo quedan 18 horas, señor, susurró David, mirando el reloj. El reloj está en cuenta regresiva. El crujido del tacón del zapato de Marco, al aplastar el puro, pareció ser el único sonido que quedaba en la vasta sala, antes de que el caos estallara. «Encuéntrenlo. Ahora mismo», gritó Marco, el sonido rebotando en los cristales blindados. «Llamen a todos. La Academia Británica. El Museo de El Cairo. Incluso llamen al Vaticano si es necesario. No me importa cuánto cueste. Compren boletos de avión de primera clase, alquilen un jet privado, hagan lo que sea para traer a un experto aquí antes del amanecer». David sacó su teléfono apresuradamente. Sus dedos temblaban al marcar números rápidamente. Todo el Departamento de Secretaría Exterior también se vio involucrado en esta loca carrera contra el tiempo. 2 horas pasaron en extrema tensión. La oficina del presidente se había convertido en un centro de mando de guerra. Café negro espeso en tazas de porcelana esparcidas por todas partes. Papeles impresos del fax cubrían el suelo. El teléfono sonaba sin cesar, pero el resultado fue un rotundo 0. Un experto lingüista de la Universidad de Oxford, apodado el Diccionario Viviente, se conectó por videollamada con un semblante impotente. «Señor Valdés», su voz sonaba áspera por el altavoz de la computadora, con un matiz aristocrático inglés lleno de apuro. «He visto el escaneo que me envió. Esta es la variante Al-Khat al-Maliki, la escritura del rey. La última vez que se registró su uso fue en el Tratado de Paz entre el Imperio Otomano y el Reino Persa en 1746, quienes poseen la clave para descifrarla. Me temo que ya no existen». Marco apagó la pantalla bruscamente. Arrojó la cara iPad contra la pared. La pantalla se hizo añicos, los fragmentos de cristal cayendo al suelo como lágrimas de vidrio. Otra llamada del director del Museo de Historia de México. «Lo sentimos, señor Valdés. Hubo un viejo profesor egipcio que lo estudió, vivía recluido en Alejandría, pero falleció la semana pasada. Maldita sea, malditos todos». Marco agarró a David por el cuello de la camisa, arrastrando al pobre abogado hacia él. Los ojos de Marco estaban inyectados en sangre, surcados por los nervios de la desesperación y el insomnio. «Dígame, ¿es esto una broma? Un grupo empresarial de miles de millones de dólares, con propiedades en toda esta ciudad, a punto de colapsar por un pergamino podrido y unos garabatos como gusanos?» David tembló, tratando de soltarse de la mano de su jefe, pero fue en vano. «Señor, es la verdad. Si no firmamos, perdemos capital. Si firmamos a ciegas, lo perdemos todo. Estamos al borde del abismo». Marco soltó a David, empujándolo para que cayera en el sofá. Se tambaleó hacia su escritorio, apoyando las manos en la fría superficie de caoba. Su respiración era agitada. Esta sensación de impotencia le resultaba aterradoramente familiar. Era exactamente la misma sensación que había experimentado 3 meses antes, cuando se quedó inmóvil viendo cómo la camarera lo ponía en apuros. ¡Qué gracioso! Marco soltó una carcajada, una risa ronca, seca, que sonaba como metal rozándose. «Una obra de teatro barata. Soy el director, el actor principal, y ahora me estoy cavando mi propia tumba». ¿Crees que fue la arrogancia de Marco lo que lo llevó a este final, o fue realmente una cruel broma del destino? Déjanos tu opinión. Justo cuando el ambiente estaba tan tenso que una pequeña chispa podía provocar una explosión, la puerta de la oficina se abrió ligeramente. Alex, el joven asistente de TI de Marco, un muchacho con el pelo revuelto y gafas gruesas, entró tímidamente. No llevaba traje como los demás empleados, sino una sudadera con capucha gris con un estampado de hacker. Alex era el arma secreta de Marco, un genio de la informática que desenterraba la información más oscura de la web a la que Google nunca llegaba.
En la mano de Alex había una vieja tableta y un fajo de papeles impresos en blanco y negro, ligeramente amarillentos. Tragó saliva, echó un vistazo a los escombros de la habitación y luego miró a su jefe, que estaba inmóvil. Señor Valdés, dijo Alex en voz baja, tartamudeando de miedo. Marco se giró bruscamente. Sus ojos parecían querer traspasar a la persona que tenía delante. ¿Qué? ¿Tú también vienes con malas noticias? Habla rápido y vete. No, quiero decir, podría ser una buena noticia. O una mala noticia. Depende de usted. Alex se acercó, colocando el fajo de papeles sobre la mesa, junto al maldito contrato antiguo. No busqué en los canales académicos oficiales como usted pidió. Yo me sumergí en la Dark Web, el nivel más profundo. Marco frunció el ceño. ¿Dark Web? Sí, donde académicos expulsados, traficantes de artefactos robados y genios marginados intercambian conocimientos. Encontré un foro cerrado hace 5 años, pero los datos archivados aún estaban allí. Alex abrió la primera página del papel. Era una captura de pantalla de una publicación en un foro de interfaz oscura. Esta cuenta, Alex señaló el nombre de usuario, Queen of Script. Hace 3 años, esta cuenta publicó un análisis detallado de Al-Hat al-Maliki, exactamente el tipo de escritura de su contrato. El artículo era tan profundo que los miembros del foro la llamaban la última poseedora de la llave. Marco tomó el papel, entrecerrando los ojos. ¿Y qué? ¿Un apodo virtual en línea me ayuda en algo? El problema es que Alex pasó a la página siguiente. Hace 3 meses, esta cuenta volvió a estar activa inesperadamente durante unos breves minutos. Inició sesión para eliminar todos los datos antiguos, pero logré rastrear su última dirección IP de inicio de sesión antes de que desapareciera. Ve al grano, rugió Marco. Esa IP conduce a una dirección física, señor. No está en Londres ni en el Cairo. Alex dudó un momento, como si temiera que Marco no le creyera. Está justo aquí, en la Ciudad de México. El corazón de Marco dio un vuelco. ¿Dónde? Colonia Iztapalapa. Un destartalado cibercafé en un callejón. Alex sacó una foto borrosa extraída de la cámara de seguridad del cibercafé en el momento del inicio de sesión. En la foto granulada en blanco y negro, una mujer estaba sentada frente a la computadora, con la capucha bajada cubriendo la mitad de su rostro, pero su mano estaba sobre el teclado. Marco contuvo la respiración, le arrebató la foto, acercándola a sus ojos. Esa mano, dedos largos pero endurecidos en el índice y el medio, la callosidad característica de alguien que sostiene una pluma con demasiada frecuencia, y en la muñeca izquierda, asomando por debajo de la holgada manga de la sudadera, una pequeña cicatriz en forma de media luna. Recordó esa cicatriz. La había visto cuando ella puso la bandeja de servir en su mesa 3 meses antes. No puede ser, Marco murmuró, su voz rota, como el sonido de un cristal que se resquebraja. Volvió a mirar la impresión del post del foro, las agudas y eruditas líneas de análisis sobre la escritura real antigua. Luego volvió a mirar la foto borrosa. Ella. Marco soltó una carcajada. La risa, al principio suave, luego se hizo más fuerte, resonando por toda la habitación, llevando consigo una locura y amargura extremas. Es Laila, Queen of Script, es esa camarera, esa Elena García falsa. Es realmente una de esas historias románticas inesperadas. David y Alex se miraron con miedo, pensando que su jefe se había vuelto loco. ¡Qué ironía! Marco levantó la cara hacia el techo, riendo hasta las lágrimas. La única persona en el mundo que puede salvarme es la que peor traté. El destino se está burlando de mí, una cruel y maravillosa broma. Arrojó la foto sobre la mesa, volviéndose hacia Alex, sus ojos brillando. El coche. Ahora mismo, voy a ir yo mismo. Señor, ¿a dónde va a ir a estas horas? Preguntó David con voz temblorosa. ¿A dónde debo ir? Marco sonrió con amargura, una sonrisa torcida en su rostro demacrado, a rogarle que me ayude. El reluciente Rolls-Royce Phantom negro rasgó la noche, acelerando como una bestia que huye de su propia sombra. Marco Valdés iba al volante, las manos apretando el volante forrado de cuero, los nudillos blancos. Había despedido al chofer y dejado a los desconcertados guardaespaldas en el vestíbulo del edificio del grupo. Este era su propio viaje, una peregrinación a un lugar de gran significado. Condujo,
alejándose del centro de Polanco, lleno de luces brillantes, dejando atrás los rascacielos y el lujo vano. El lujoso coche se sentía cada vez más fuera de lugar al adentrarse en las calles estrechas y llenas de baches de Iztapalapa, el barrio más humilde de la Ciudad de México. El olor a basura, a alcantarilla, se elevaba intensamente, colándose por las rendijas de las ventanillas cerradas del coche, ahogando incluso el olor a cuero caro. Marco detuvo el coche al comienzo de un callejón estrecho, donde la luz amarillenta de las farolas se proyectaba sobre charcos de agua estancada y oscura. Miró la dirección en la pantalla de su teléfono, luego el oscuro callejón. Número 42. Bajó del coche. Sus zapatos de cuero italiano hechos a mano pisaron una botella de plástico vacía. El crujido seco resonó. Se adentró en el callejón, sus pasos vacilantes pero sin detenerse. Al final del callejón había una vieja casa de una sola planta, con paredes descorchadas y ventanas cubiertas con cartones. Pero por la rendija de la puerta entreabierta, una cálida luz amarilla se filtraba, junto con las alegres risas de los niños. Marco empujó suavemente la puerta de madera podrida. La escena interior lo dejó atónito. Una habitación pequeña, abarrotada pero sorprendentemente limpia. El suelo estaba pulido. En las paredes manchadas de humedad había docenas de dibujos infantiles llenos de color. En el centro de la habitación, Laila, la reina de la escritura antigua, estaba de pie. No llevaba el uniforme negro de camarera, sino una sencilla camisa blanca, con las mangas remangadas, su largo cabello negro suelto al natural. Sostenía una tiza, escribiendo caracteres antiguos en una vieja pizarra de madera. «¿Y esta letra?», dijo Leila, su voz clara y cálida, muy diferente a su voz fría de aquella noche. «Significa esperanza». «Repitan conmigo, niños. Esperanza», corearon al unísono los niños pequeños sentados en el suelo, sus ojos brillantes mientras miraban a su maestra. Marco se quedó inmóvil en el umbral. Se sintió como un intruso, alguien que no pertenecía a ese lugar. Laila se dio la vuelta. Su mirada se encontró con la de él. No hubo sorpresa, no hubo miedo. Lo miró con calma, como si ya supiera que vendría, como si él fuera solo una ráfaga de viento inesperada. «Niños», dijo Laila suavemente dejando la tiza. «Hoy terminamos temprano. Tengo una visita». Los niños recogieron obedientemente sus libros, mirando al extraño vestido con un traje caro con curiosidad mezclada con miedo, y luego salieron uno tras otro, dejando el espacio en un silencio opresivo. «Bienvenido, Marcus Whitmore», dijo Leila, su voz recuperando su habitual calma y agudeza, con un toque de sarcasmo. «¿Qué hace aquí? ¿Ya encontró dónde inclinarse o se le ha olvidado cómo hacerlo? Parece que sus zapatos están más sucios que la última vez». Marco miró sus zapatos manchados de barro, luego la miró a ella. Su arrogancia había desaparecido, solo quedaba la pura fatiga y desesperación. Entró en la habitación, cada paso pesado. El olor a humedad y a sudor de niños le llegó a la nariz, pero ya no le importaba. Sacó su cartera de piel de cocodrilo del bolsillo interior de su chaqueta, sacando un cheque en blanco ya firmado. Su mano tembló al colocarlo sobre la mesa de madera coja y llena de manchas de tinta. «¿Cuánto quiere?». La voz de Marco estaba ronca, débil como el susurro de alguien a punto de enfrentarse a dificultades. «Rellénelo. Todo. Toda mi fortuna. Cualquier cantidad que quiera. Sálveme. Salve mi grupo. Se lo ruego». Laila miró el cheque. Se acercó, lo cogió. Marco contuvo la respiración. Un tenue rayo de esperanza brilló en sus ojos. «Rask». Laila rasgó el cheque por la mitad. «Rask». Lo rasgó en 4. Soltó los trozos de papel picado que cayeron sobre el suelo justo a los pies de Marco. Cayeron como fríos copos de nieve, enterrando el último vestigio de laña arrogancia del magnate. «Abandoné la prestigiosa academia. Acepté vivir aquí, haciendo todo tipo de trabajos manuales, porque no quería usar mi intelecto para ayudar a los estafadores», dijo Leila. Su voz se endureció, cada palabra como una aguja clavándose en su corazón. «Gente como usted. ¿Cree que unos pocos billetes suyos pueden comprarme? Su dinero solo es suficiente para comprar el silencio de los débiles, no mi conciencia». Se acercó a él, mirándolo directamente a los ojos rojos e inyectados en sangre de Marco. Su vergüenza. «¿Cuánto piensa pagar por ella? ¿Lo suficiente para recuperarla, señor Valdés?». Marco miró los trozos de papel a sus pies. Miró el rostro firme e inquebrantable de la mujer que tenía delante. Se sintió tan pequeño, tan desnudo y lamentable.
Recordó a sus 5.000 empleados, personas inocentes que perderían su trabajo mañana si él fracasaba. Recordó a David, a Alex, a aquellos que habían dedicado su vida al grupo, y recordó la mirada de los niños de hace un momento, una mirada inocente y llena de esperanza. ¿A cuántas esperanzas había herido ya? Las rodillas de Marco temblaron. Ya no podía mantenerse en pie. El peso de $5.000 millones, del honor, de la culpa, aplastaba sus hombros. Plaf. Marco Valdés se inclinó lentamente hasta el frío y sencillo suelo de cemento. Bajó la cabeza, la frente tocando el suelo, las manos cubriéndose la cara, ocultando las lágrimas ardientes que brotaban incontrolablemente. «Se lo ruego». Su voz se quebró, ahogada en sollozos, resonando en la pequeña habitación. «No por mí. Merezco pagar. Pero por favor, salve mi empresa. Salve a 5.000 personas inocentes allá afuera. Yo me equivoqué. Realmente me equivoqué. Por favor». Laila permaneció inmóvil, mirando la coronilla del hombre que una vez la había humillado con arrogancia y que ahora se encogía a sus pies como un niño perdido. Sus hombros temblaban con cada sollozo ahogado. La satisfacción que pensó que sentiría no apareció. En su lugar, sintió un vacío mezclado con algo de compasión. Miró alrededor de su pequeña habitación a los garabatos infantiles en las paredes. Dibujaban casas, árboles y el sol. Sueños sencillos que Marco Valdés, con todo su dinero, probablemente había olvidado hace mucho tiempo. «Levántese, Marcus Whitmore». La voz de Laila sonó, ya no con frialdad, sino con calma y autoridad. «No ensucie mi suelo con sus lágrimas. No asuste a los niños si regresan». Marco levantó lentamente la cabeza. Su rostro estaba manchado de polvo y lágrimas. Sus ojos inyectados en sangre la miraban con confusión y una débil esperanza. Se levantó tambaleándose, quitándose el polvo de las rodillas de sus caros pantalones de forma inconsciente, un gesto tan torpe que resultaba patético. ¿Usted me ayudará?», preguntó, con la voz ronca. «Cualquier condición. Acepto todo. ¿Qué quiere? Nombre, honor, bienes, acciones. Ponga usted el precio. Firmaré de inmediato». Laila se acercó a él. Acortó la distancia, obligándolo a mirarla directamente a los ojos. Su mirada en ese momento era tan afilada como una espada desenvainada, penetrando hasta lo más profundo de su alma. «Lo ayudaré», dijo Laila lentamente, «pero no por usted, tampoco por el dinero o la falsa reputación que venera. Lo hago por esas 5.000 personas inocentes y porque quiero darle una última lección». Levantó su dedo índice. «Tendremos una nueva apuesta, una apuesta que nunca ha jugado en su vida». Marco asintió repetidamente, como un pollo picoteando grano. «Sí, sí, lo que sea. Mañana», dijo Laila, articulando cada palabra con claridad. «En la mesa de negociaciones internacionales con Petroarabia, seré la jefa de la delegación del Grupo Valdés. Seré la única con derecho a hablar». «Por supuesto, usted es la experta», Marco respondió rápidamente. «¿Y usted, Marco?». Laila inclinó la cabeza. Una sonrisa fría y a medias apareció en sus labios. «Será mi asistente silencioso». «¿Entiende lo que significa asistente silencioso, señor multimillonario?». Marco se quedó paralizado. Frunció el ceño, su rostro como si acabara de ser sorprendido. «¿Asistente silencioso? ¿Está bromeando? Soy el presidente. Soy Marco Valdés. ¿Me exige que sea asistente de alguien como usted delante de socios internacionales? Esto es ridículo. La élite financiera se reirá de mí. ¿Qué pasará con mi reputación?». Laila se burló. Una risa corta, aguda como una cuchillada en su herida dignidad. «Ridículo. Estar de rodillas suplicando a mis pies no es tan ridículo como usted pidiéndome que le limpiara los zapatos. Y la élite financiera ya se ríe de usted desde hace mucho, Marco. Solo que usted estaba demasiado ciego para darse cuenta». Dio un paso más, acercándole la cara, su voz bajó, llena de desafío. «No bromeo en absoluto. Servirá el agua, cargará mi maletín, moverá mi silla. Y lo más importante, tendrá que soportar todos los comentarios negativos, todo el desprecio de los socios, sin poder abrir la boca ni usar su poder para responder. Aunque lo comparen con cualquier cosa, que es un estúpido, que es alguien sin valor para la sociedad, será igual. Guardará silencio, inclinará la cabeza, aceptará. ¿Lo ha entendido?». El rostro de Marco se puso rojo por la tensión y la vergüenza.
La tensión subía a su cerebro, haciéndole temblar las sienes. Apretó los puños, las uñas clavándose tan profundamente en las palmas de sus manos que le salpicó sangre. Su orgullo, su gran ego, gritaban en protesta. Ser el sirviente de una chica que una vez le sirvió a él, ser avergonzado en público, miró a Layla. Sus ojos no vacilaron. No había ni un ápice de indulgencia o debilidad. Estaba esperando que explotara para tener una excusa para echarlo. Recordó la sensación de impotencia al ver el reloj en cuenta regresiva. Recordó la difícil perspectiva que se avecinaba. Si no puede contenerse, ni siquiera una vez, Layla añadió el golpe final. Romperé el contrato descifrado allí mismo, delante de todos, y me iré. Lo perderá todo, todos esos 5.000 millones de dólares. ¿Se atreve a apostar Marco Valdés? ¿O sigue siendo solo un cobarde escondido detrás de una pila de dinero? Marco respiró hondo, tragándose el amargo trago de ira. Lentamente soltó el puño. Sus hombros se encogieron, en señal de aceptación. Levantó la cabeza para mirarla. Sus ojos ya no mostraban arrogancia, solo resignación y una intensa determinación de sobrevivir. «Acepto», dijo, su voz ronca y quebrada. «Mañana, mi futuro y el de mi empresa son suyos. Completamente. Haga lo que quiera». ¿Cree que Marco podrá soportar este desafío? ¿O su naturaleza arrogante lo hará arruinarlo todo? Descúbrelo en el próximo capítulo. El amanecer en la Ciudad de México se presentó con un gris de niebla y polución, presagio de un día poco tranquilo. En el piso 50 de la Torre Valdés, el ambiente en la sala de reuniones internacionales era de una tensión palpable. La larga mesa ovalada de caoba, pulida hasta el brillo, reflejaba los rostros serios de la delegación de Petroarabia. Estaban sentados allí, con sus lujosos trajes tradicionales árabes, exhalando un aire de autoridad y escrutinio. La puerta de roble se abrió de golpe. Layla entró. Ya no era la sencilla maestra del barrio de la noche anterior. Llevaba un traje de oficina azul oscuro, de corte sencillo pero elegante, que se ajustaba perfectamente a su esbelta figura. Su cabello negro estaba recogido en un moño alto, revelando un rostro delicado pero agudo, sin maquillaje ostentoso, solo con unos ojos brillantes llenos de confianza. Caminaba con la compostura de una persona importante, la cabeza alta, su mirada recorriendo a cada persona en la sala de reuniones sin temor alguno. Se dirigió directamente a la silla presidencial al final de la mesa, una posición que siempre había sido de Marco Valdés. Tiró de la silla, se sentó y colocó sus documentos sobre la mesa con decisión. Detrás de ella, a unos 3 pasos, iba Marco. No vestía los trajes italianos hechos a medida de miles de dólares como de costumbre. Llevaba un traje de carbón prefabricado, barato, un poco ajustado en los hombros y holgado en el abdomen, lo que le hacía parecer desaliñado y una década mayor. No llevaba su reloj Patek Philippe ni anillos de diamantes. En sus manos, el viejo maletín de lona de Layla y una gran jarra de agua. Tenía la cabeza gacha, los hombros ligeramente encogidos, tratando de hacerse lo más pequeño posible. Su rostro estaba pálido. Sus ojos oscuros por el insomnio espiaban las reacciones de los demás. Un ligero murmullo se extendió entre la delegación árabe. Susurraban entre ellos, señalando a Marco que estaba encogido detrás de Layla. «Señores», dijo Layla, su voz clara y en un inglés impecable. «Soy Elena. Disculpen. Soy Layla, la jefa de la delegación de negociación que representa al grupo Valdés hoy. ¿Podemos empezar?» El jefe de la otra delegación, el señor Ahmed de Petroarabia, un hombre de mediana edad con una barba cuidadosamente recortada, frunció el ceño al ver a Marco de pie, encogido, detrás de Layla. «Señorita Layla», dijo el señor Ahmed con voz altiva, «nos complace, pero ¿quién es este hombre? Me resulta familiar, pero ¿por qué va vestido como un sirviente? ¿Acaso el grupo Valdés tiene tanta falta de personal que tiene que traer incluso a un conserje a la sala de reuniones?» Algunas risas ahogadas resonaron entre los socios. Marco apretó la correa de su maletín, los nudillos blancos. La tensión se le subió a la cara. Quería gritar: «Soy Marco Valdés, soy el dueño de este edificio». Pero la imagen de Layla rompiendo el cheque la noche anterior apareció en su mente. Apretó los labios para contenerse. «Este es mi nuevo asistente», respondió Layla con calma, sin volverse a mirar a Marco. «Es un poco torpe e inexperto. Espero que tengan paciencia». Marco,
Sirva té a los estimados invitados. Marco tragó saliva. Dejó el maletín en el suelo, tembloroso cogió la tetera de porcelana. Nunca había servido té a nadie en su vida. Su mano temblaba tanto que el pico de la tetera chocaba con el vaso. Se acercó al señor Chen, el asesor financiero de la delegación, un hombre corpulento con ojos rasgados llenos de desprecio. Mientras Marco se inclinaba para servir el té, el señor Chen de repente emitió un fuerte sonido. ¡Pum! Toda la sala de reuniones se detuvo por un segundo, luego las risas estallaron. El señor Chen rió a carcajadas, volviéndose hacia el hombre de al lado y diciendo en un dialecto local: «Miren a este hombre. Está tan asustado que casi pierde la compostura. Solo es apto para servir a esa chica. Quizás ni siquiera es tan bueno como mi cuidador. ¿Todavía está vivo?» ¡Qué desperdicio de recursos! Esas palabras fueron como agujas envenenadas que se clavaron en los tímpanos de Marco. Comprendió ese tono despectivo. Era el mismo tono que él había usado con Laila. «Traga, solo traga, Marcus», se dijo a sí mismo, siseando entre dientes, el sudor frío recorriendo su espalda. «Por 5,000 personas. No explotes, no te derrumbes». Terminó de servir el té con manos temblorosas, el líquido derramándose por el platillo. «Cuidado, torpe», exclamó el señor. Lee, otro miembro de la delegación, sentado al lado, intentó apartar la mano a propósito mientras Marco dejaba la tetera. ¡Clang! La tetera fue derribada. El agua hirviendo salpicó el dorso de la mano derecha de Marco. «¡Ay!», Marco exclamó débilmente, pero rápidamente se tapó la boca. La piel de su mano se enrojeció al instante, un dolor ardiente hasta los huesos. «Inútil». El señor Lee se puso de pie bruscamente, cogiendo un puñado de servilletas y tirándoselas directamente a la cara de Marco. «Tienes los ojos en los talones. Ni siquiera puedes servir agua. Me has ensuciado todo el traje Armani. Vete a casa y haz otra cosa. Pérdida de tiempo para nuestra empresa». Marco se quedó inmóvil. Las servilletas cayeron sobre sus hombros y piernas. El dolor de la quemadura no era nada comparado con el dolor de su dignidad pisoteada. Quería coger la tetera rota y responder. Quería hacerlo. Levantó la vista, buscando a Laila. Laila estaba sentada allí, inmóvil. No lo miraba a él. Miraba su reflejo en la brillante superficie de la mesa de madera. Su mirada era fría, severa, como si le recordara: «Este es el precio que debes pagar. ¿Puedes soportarlo?». Marco exhaló un suspiro tembloroso y doloroso. Lentamente se inclinó, recogió las servilletas del suelo, limpió la mancha de té de la mesa y luego la mancha de agua de la manga del señor Lee, a pesar de que éste le apartó la mano como si fuera un bicho. «Disculpe, señor», Marco susurró, su voz ronca y quebrada. «Lo siento, fui demasiado torpe». En ese momento de inclinación, el tiempo pareció detenerse para Marco. Miró sus zapatos de cuero baratos. Recordó la imagen de Laila inclinándose para recoger los platos entre sus burlas. De repente lo entendió. Entendió el dolor de la impotencia. Entendió el sabor amargo de la humillación cuando no tienes voz. Entendió la sensación de que te arrebatan la dignidad humana. Una lágrima caliente, incontrolable, rodó por su mejilla, cayendo sobre la mesa de madera, mezclándose con el charco de té derramado. El ambiente en la sala de reuniones cayó en un incómodo silencio después de la grosera provocación del señor Lee. Laila golpeó suavemente la mesa con la punta de su bolígrafo. Un sonido pequeño pero suficiente para atraer la atención de todos de nuevo. «Si ya terminaron con el espectáculo», dijo Laila, su voz tranquila pero fría, «podemos volver al tema principal, ¿verdad? Mi tiempo es tan valioso como el traje del señor Lee». El señor Lee resopló, se sentó y se ajustó la corbata. El señor Ahmed, el jefe de la delegación, tosió, haciendo una señal para empezar. La negociación oficial estalló como un campo de batalla sin disparos. Leila abrió sus documentos. No necesitaba mirar el papel. Cada cláusula, cada palabra compleja del idioma antiguo, estaba en su cabeza. «Respecto a la cláusula 4, sección C», dijo Leila, su inglés fluido y agudo. «Ustedes exigen el control del 60% de las acciones con derecho a voto durante los primeros 3 años. Pero según el original en escritura antigua al-Khat al-Maliki que ustedes citan como base legal, el concepto de control aquí se interpreta como supervisión, no como propiedad». Estas dos palabras en el idioma antiguo
se escriben de forma muy similar, solo difieren en un pequeño trazo en la raíz de la palabra wala. Cogió un bolígrafo, escribió las dos palabras en la pizarra blanca que tenía detrás, analizando cada trazo con claridad. Por lo tanto, Leila se volvió, con la mirada firme. El grupo Valdés solo acepta compartir el derecho de supervisión y la proporción máxima de votos es del 49%. No vendemos la empresa, cooperamos. La delegación árabe quedó atónita, murmuraron entre ellos, hojeando gruesos diccionarios. El señor Ahmed miró a Laila con asombro. Nunca había conocido a nadie, ni siquiera a los eruditos de su país, que pudiera analizar el idioma antiguo con tanta agudeza y precisión. Marco estaba en un rincón de la habitación, con la mano sobre la quemadura, pero sus ojos estaban fijos en Leila. Se olvidó del dolor. La vio enfrentarse a esos astutos socios. No levantó la voz, no golpeó la mesa, no usó el poder para amenazar. Usó la inteligencia, usó el conocimiento. Cada palabra que decía era como una flecha que daba en el blanco, rompiendo cada trampa que el oponente tendía. Vio el respeto aparecer gradualmente en los ojos de los socios. Vio su sorpresa al darse cuenta de que se enfrentaban a un oponente insuperable. Volvió a mirarse a sí mismo. ¿Qué había hecho durante todos esos años? Usó el dinero para poner en aprietos a los demás, usó abogados para presionar, usó el poder para oprimir. Se dio cuenta de lo pequeño y patético que era comparado con la mujer que estaba allí. Ella no solo era inteligente, era un genio. Poseía un tipo de poder que el dinero no podía comprar: dignidad e inteligencia. El rumbo de la negociación se inclinó gradualmente a favor de Leila. El señor Chen, quien había emitido el sonido antes, comenzó a perder la paciencia. Pensó que Laila era solo una mujer con suerte que había memorizado algunos trucos. Se volvió y le susurró al señor Li en dialecto local, una jerga mezclada de la región fronteriza que estaba seguro de que ningún extranjero entendería. Esta mujer es muy charlatana. Seguro que también es una estafadora. ¿Qué tal si la invito a una cena privada esta noche? A todas las mujeres les gusta el dinero y los hombres fuertes. Y al hombre de servicio, que se vaya a dormir fuera. Él rió, guiñando un ojo de forma descortés. La tensión se acumuló en el rostro de Marco. Entendió vagamente el significado descortés a través de los gestos y algunas palabras vulgares que había oído antes. Apretó los puños, olvidando el pacto, a punto de reaccionar violentamente. Pero Leila ya había hablado. Ella sonrió, una sonrisa suave pero con ojos fríos como el hielo. «Señor Chen», dijo Leila, no en inglés, sino en ese mismo dialecto local, con fluidez y precisión en cada entonación, e incluso usando palabras más profundas y cáusticas de los nativos. Tenga cuidado con sus palabras. El lenguaje es un arma de doble filo. A veces, el ignorante es el que más habla, y el codicioso es el que más fácil se engaña, especialmente cuando ese hombre se cree más inteligente que los demás y utiliza pensamientos impropios para sustituir su sabiduría. Toda la sala de reuniones quedó en silencio. El señor Chen abrió la boca, su rostro se puso blanco como el papel, pálido. No podía creer lo que oía. El señor Li y el señor Ahmed se miraron, confundidos y avergonzados. Habían sido descubiertos. Marco se apoyó en la pared, con el corazón latiéndole con fuerza. Miró la espalda recta de Laila. Sintió un respeto que le invadía el pecho, más fuerte que cualquier emoción que hubiera experimentado antes. Ella había defendido su propio honor y el de él, no con confrontación, sino con una superioridad de clase absoluta. El ambiente se suavizó. La delegación árabe estaba completamente subyugada. «Nosotros estamos de acuerdo con sus términos», dijo el señor Ahmed, con la voz ronca, secándose el sudor de la frente. El contrato final fue impreso por la secretaria. Solo con la firma, Marco salvaría la empresa y Leila completaría su misión. Leila cogió el bolígrafo, recorrió la última página con la mirada una vez más. De repente, su mano se detuvo, un extraño destello brilló en sus ojos. Entrecerró los ojos, mirando fijamente una pequeña línea, borrosa, en la esquina inferior del documento antiguo, adjunto, una parte que ni siquiera el abogado de Petro Arabia probablemente había notado con atención. Lentamente dejó el bolígrafo. Se volvió para mirar a Marco. Luego hizo un gesto con la barbilla hacia la puerta. «Necesitamos hablar en privado, ahora mismo».
Marco siguió apresuradamente a Laila fuera de la sala de reuniones, dejando atrás las miradas atónitas y preocupadas de la delegación árabe. La pesada puerta de roble se cerró, separando dos mundos. El pasillo VIP estaba en silencio, solo se oían sus pasos resonando en el suelo de mármol. Leila caminaba muy rápido, hasta el final del pasillo, donde había un gran ventanal con vistas a la Ciudad de México, gris y brumosa. Se detuvo, dándose la vuelta para encarar a Marco. «¿Qué pasa?», preguntó Marco, en un susurro, con el corazón latiéndole con fuerza. «¿Estábamos a punto de ganar? ¿No vas a cumplir el trato?». Leila no respondió. Levantó el contrato, su dedo esbelto señalando una minúscula línea incrustada entre los adornos decorativos en el margen de la última página del documento antiguo. Parecía más un motivo ornamental que una frase. «¿Ve esta línea?», preguntó Laila. «Veo unos garabatos». Marco frunció el ceño, acercándose. «¿Qué es? ¿Una cláusula secreta?». «No». La voz de Laila bajó, seria. «Esto es un error grave por parte de Petroarabia». «¿Un error?». «Han escrito mal la palabra plazo como autoridad en la cláusula de liberación de la garantía», explicó Leila rápidamente, sus ojos brillando con astucia. En la gramática antigua de Al-Hat al-Maliki, estas dos palabras solo se diferencian en un pequeño punto, pero el significado es un mundo de diferencia. Miró directamente a los ojos de Marco, continuando. «Si usted se calla y firma este contrato, esta línea errónea se convertirá en un arma legal suprema para usted. Establece que después de 5 años, la totalidad de la propiedad del yacimiento petrolífero, no solo la parte de la inversión, sino todo el yacimiento petrolífero, valorado en $50.000 millones, se transferirá automáticamente al Grupo Valdés sin necesidad de compensación». Marco se quedó paralizado. Abrió la boca, mirando fijamente esa pequeña línea. $50.000 millones, una cifra inimaginable. Era 10 veces el valor actual de su grupo. Lo convertiría en el hombre más rico de México, incluso en uno de los hombres más ricos del mundo. ¿Está segura?». La voz de Marco tembló. «Estoy 100% segura», afirmó Laila. «Esto es un error del copista de su parte, y según el derecho internacional de documentos antiguos que hemos acordado cumplir, lo escrito está. Si firma, el yacimiento petrolífero es suyo, legalmente. Nadie podrá demandarle». Una corriente eléctrica recorrió la espalda de Marco. La codicia, la emoción que había permanecido dormida en él durante los últimos días por el miedo, de repente resurgió con fuerza. Le gritaba en la cabeza: $50.000 millones, poder absoluto, nunca más tendría que inclinarse ante nadie, sería el rey. Podría poseer muchas cosas, incluso a aquellos que acababan de ponerlo en aprietos. Miró a Laila. Sus ojos brillaban con la chispa de la ambición. «¿Por qué? ¿Por qué me lo dices?», preguntó Marco, con voz ronca. «Podrías haber guardado silencio. Podrías haberme pedido algo más tarde». Leila sacó la pluma Montblanc de su bolsillo, la pluma que él le había dado para el examen 3 meses antes. Se la puso en la mano. La mano de Marco estaba helada, la pluma pesaba mucho. «He terminado mi parte», dijo Leila, su voz tranquila pero profunda. «Lo he protegido de sus trampas. Pero la trampa más grande no está en el papel, Marco. Está aquí», señaló su pecho izquierdo. «Ahora es el momento de elegir. Puede guardar silencio, firmar y convertirse en un multimillonario de $50.000 millones. Convertirse en la persona que siempre ha sido, dispuesto a poner en aprietos a los demás, aprovechándose de sus descuidos para enriquecerse. Tendrá todo el dinero del mundo, pero perderá lo único que el dinero no puede comprar». Marco apretó la pluma. «¿Qué cosa?». «La dignidad de una persona», respondió Laila, «y el respeto de usted mismo». Dio un paso atrás, cruzando los brazos y mirándolo. Su mirada no era de juicio ni de desprecio, sino de expectación y desafío. Convertirse en una persona que solo conoce el dinero o en una persona de valor. La elección es suya. Marcus Whitmore. Los pasos de los guardias de seguridad resonaron al final del pasillo. La pausa había terminado. Marco miró fijamente el contrato. Miró esa fatídica línea errónea. Miró la puerta cerrada de la sala de reuniones, donde los socios esperaban para cerrar el trato. Respiró hondo. El olor a antiséptico de hospital, el perfume de Laila y el olor a ambición se mezclaron.
Su mano temblaba incontrolablemente. Se dio la vuelta, tambaleándose hacia la sala de reuniones. Si fueras Marco, ante 50.000 millones de dólares legítimos, ¿qué harías? ¿Podrá la conciencia vencer a la codicia? Veamos su decisión final. Marco empujó la puerta y entró. Toda la sala de reuniones se quedó en silencio. Todas las miradas se posaron en él y en Layla. El señor Ahmed miró su reloj con impaciencia. ¿Y bien?, preguntó el señor Ahmed. ¿Podemos firmar ya? ¿O hay algún problema? Marco se dirigió directamente a la mesa presidencial. No se sentó, se quedó allí, con las manos apoyadas en la superficie de madera, con la cabeza gacha mirando el contrato extendido ante él. Layla estaba en un rincón de la habitación, apoyada en la pared, con los brazos cruzados, observando. Su corazón latía igual de rápido. Esta era su última apuesta. Había apostado por la parte humana que aún quedaba en Marco. Marco cogió el bolígrafo. La punta del bolígrafo flotaba sobre la línea de la firma. Cerró los ojos. Por un breve segundo, volvió a ver la imagen de sí mismo inclinado sobre el sencillo suelo de la barriada. Vio los ojos claros de los niños, vio su propia lágrima incontrolable caer sobre la mesa hace un momento y vio los ojos de Layla. ¿Hombre de codicia u hombre de valor? Marco abrió los ojos. Su mirada ya no vacilaba. Era extrañamente serena y decidida. «No», dijo Marco. «¿Qué?», preguntó el señor Ahmed, sorprendido. «No firmo este documento», dijo Marco en voz alta y clara. Cogió el bolígrafo y, ante el asombro de toda la sala de reuniones, tachó con una línea decisiva la pequeña frase al final de la página. El rasguño del bolígrafo, al rasgar el papel, resonó fuertemente. «¿Qué está haciendo?», gritó el señor Lee. Marco levantó la cabeza, miró directamente a los ojos del señor Ahmed, luego recorrió con la mirada al señor Lee y al señor Chen. Su voz sonó con autoridad, pero no con la autoridad del dinero, sino con la de la integridad. «Se han equivocado aquí», Marco señaló la línea tachada. «Esta palabra está mal escrita. Significa autoridad, no plazo. Si firmara, dentro de 5 años poseería legalmente sus yacimientos petrolíferos». Toda la sala de reuniones murmuró asombrada. El señor Ahmed agarró el papel, miró fijamente donde Marco señalaba y luego su rostro se puso pálido. Se volvió para mirar a su abogado, que también temblaba y sudaba profusamente. «Corrige esto», dijo Marco, tirando la pluma sobre la mesa. «Quiero ganar de forma justa. Quiero cooperar basándome en la inteligencia y la transparencia, no ganar por la ignorancia o el error del socio. Soy Marco Valdés, no un estafador». El silencio volvió a invadir la sala, pero esta vez era diferente. Ya no había tensión ni desconfianza. En su lugar había respeto. El señor Ahmed se levantó, se ajustó el traje y luego hizo una profunda reverencia ante Marco, un gesto de máximo respeto en su cultura. «Señor Valdés», dijo el señor Ahmed, con voz llena de gratitud, «usted es un hombre de honor. Lamentamos nuestro error anterior. Nosotros estamos muy honrados de cooperar con usted». Layla estaba en un rincón de la habitación. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Su mirada hacia Marco ya no era de desprecio, sino de reconocimiento. Había ganado la apuesta, y Marco también. 1 hora después, el contrato modificado fue firmado. Marco había salvado el grupo, pero había renunciado a 50.000 millones de dólares en beneficios potenciales. Al salir del edificio, el teléfono de Marco sonó repetidamente. Accionistas y miembros de la junta directiva le llamaban, reaccionando por ser un extraño, un poco inteligente por haber perdido una oportunidad de oro. Marco apagó el teléfono. Respiró hondo el aire contaminado de la Ciudad de México. Pero, ¿por qué hoy lo sentía tan puro? El peso de 1000 kilos que había llevado sobre sus hombros durante tantos años pareció desvanecerse. Vio a Layla esperándolo en el vestíbulo, con su vieja bolsa de tela. Se acercó a ella. Ya no había altivez ni arrogancia. Se paró frente a ella como un hombre normal, metió la mano en el bolsillo de su chaqueta, pero no sacó dinero. Sacó una tarjeta de presentación completamente nueva, en blanco, solo con su nombre y un logotipo sencillo. «Acabo de llamar a mi abogado personal», dijo Marco, entregándole la tarjeta a Layla. «He fundado la Fundación Valdés para la Lengua y la Cultura. Quiero que sea la directora ejecutiva, con plenos poderes de decisión». Layla tomó la tarjeta, la miró y luego lo miró a él. «¿Una fundación? ¿Usted, este gran presidente, haciendo obras de caridad? Qué extraño».
dijo con una sonrisa de burla, con un brillo en los ojos. Oye, tú. Marco frunció el ceño, con un tono un poco brusco pero una leve sonrisa en los labios. Lo mío no es tan extraño como que tú me hables decentemente después de lo que te hice. No seas tan presumida. Laila rió entre dientes, encogiéndose de hombros. Bueno, estoy tratando de salvar su alma, ¿sabe? Por cierto, sigo sin aceptar su dinero. Esta fundación la dirigiré a mi manera. No se atreva a meter la mano. Si lo hace, lo hipnotizaré con escritura árabe antigua, ya verá. ¿Cree que quiero meterme? Tengo un imperio que dirigir, respondió Marco, pero sus ojos se suavizaron al mirarla. Siempre y cuando haga el trabajo correctamente, no interferiré. Directora ejecutiva Laila. Está bien, Marco, dijo Leila, extendiendo su mano áspera. Veremos quién cumple más su palabra. Si no cumple la suya, le haré limpiar mis zapatos todos los días. Marco miró la mano extendida de ella. No dudó. Extendió su propia mano para estrecharla. Un apretón de manos firme, igualitario y lleno de respeto. Sintió la calidez de su mano. Gracias, maestra, dijo Marco, su voz profunda y agradecida, pero sin olvidar un poco de broma. La próxima vez la invito a un café. Un café de cafetería barata, no de miles de pesos. Y usted tendrá que preparármelo. Laila sonrió radiante, una sonrisa cálida como el sol de la mañana. Está bien, pero usted tendrá que prepararlo y traerlo. Y recuerde verterlo con cuidado. No vaya a pensar que sigue siendo tan torpe como cuando le sirvió el té al señor Lee. ¿Quiere azúcar o leche, Marco? Marco estalló en una carcajada, una risa genuina, un alivio y una libertad muy diferente de las sonrisas irónicas de antes. Ya verá, le mostraré lo talentoso que soy. Por cierto, ¿está libre esta noche? Hay una exposición de arte antiguo, creo que le gustará. Laila arqueó una ceja, sus ojos brillando. ¿Un multimillonario como usted conoce exposiciones de arte? Eso sí que es extraño. Déjeme revisar mi apretada agenda, pero si voy, usted será mi chofer personal. Está bien, respondió Marco con entusiasmo, pero tiene que prometer que no me hablará de esos jeroglíficos antiguos toda la noche. La puerta de cristal del rascacielos se abrió. Ambos salieron, mezclándose con la bulliciosa multitud. Caminaban juntos, no como jefe y empleada, sino como dos compañeros que acababan de superar una gran tormenta, dirigiéndose hacia un futuro prometedor donde les esperaban historias fascinantes sobre historias de millonarios y situaciones inesperadas, a veces peleas como dulces historias románticas. Nadie es inútil, solo hay personas que no han sido colocadas en el lugar adecuado para brillar. La educación no solo cambia el destino, sino también la forma en que vemos el mundo. Esta historia ficticia de historias con magia es una vívida prueba del poder del conocimiento, rompiendo el estereotipo común en las historias de millonarios, donde los ricos suelen salvar a los pobres. Aquí fue la inteligencia y la perseverancia de una chica humilde lo que salvó el carácter de un multimillonario. ¿Conoces alguna historia de una persona corriente que haya cambiado la mentalidad de alguien poderoso? Cuéntanosla. A través de la historia, el espectador se da cuenta de que la posición social no define el valor humano. Es la actitud ante la vida, la autoestima y el conocimiento lo que realmente mide la clase. Esta lección se entrelaza sutilmente a través de las acciones de Marco al inclinarse para recoger las servilletas y limpiar la mesa, cuando el ego arrogante se derrumba para dar paso a la empatía. Su acción final, establecer una fundación educativa, demuestra que ha entendido que, para que nadie sufra más injusticias, brindar oportunidades de aprendizaje es el único camino. La elección de Laila al final de la historia también tiene un gran valor educativo. No elige convertirse en una cenicienta que cambia de vida gracias a un príncipe, sino que elige ser una guía con sus propias capacidades. Los divertidos intercambios entre ellos confirman que ella sigue siendo ella misma, independiente y astuta, creando un final abierto y prometedor para las modernas historias románticas. Si estás de acuerdo en que el conocimiento es poder, deja un comentario con educación desde el corazón. No olvides dar like y compartir para apoyar a Historias con Magia.